La sala de juntas de Interstate Global Cargo, una de las firmas logísticas más sólidas de Texas, estaba repleta aquella mañana de octubre de 2010. La reunión había empezado con puntualidad germánica. Gráficos de rendimiento, pronósticos de mercado, cafés a medio terminar sobre la mesa, y en el centro, Craig Lasker, vicepresidente financiero, exponiendo con su habitual tono pausado. Nadie sospechaba que, en menos de 3 minutos, el aire en esa sala dejaría de oler a productividad y pasaría a oler a puro desconcierto. A las 10:41, la puerta se abrió bruscamente. 4 agentes federales ingresaron con una actitud que no admitía discusión. El primero mostró una orden. Los otros rodearon a Lasker, quien solo alcanzó a soltar su bolígrafo. Craig Lasker queda detenido por apropiación indebida y fraude financiero en contra de Interstate Global Cargo. Tiene derecho a guardar silencio. Nadie entendió nada, literal. Ni uno solo de los presentes, ni el CEO, ni los analistas, ni siquiera su asistente personal, podía articular palabra. Craig, con sus trajes impecables y su reputación intachable, era la última persona que alguien imaginaba esposado frente a la prensa. Mientras los flashes de las cámaras iluminaban su rostro inexpresivo, el mundo empresarial tejano se estremecía. Los medios no tardaron en devorar la historia. El caso Lasker llenó los noticieros con titulares espectaculares pero superficiales. Financiero estrella cae por fraude multimillonario. Cae ícono de la integridad corporativa. Y aunque las cifras eran escandalosas, más de $4.5 millones supuestamente desviados, lo más llamativo era el contraste entre la imagen pública del acusado y las acusaciones que pesaban sobre él. Craig no se defendió, no negó, no habló. Y esa pasividad fue como gasolina para las llamas del juicio mediático. Entre las imágenes que más circularon en televisión, hubo una en particular, su exesposa, Debbie Lasker, saliendo por la puerta trasera del edificio junto a Brandon Fisher, exdirector de sistemas de la compañía. La fotografía era ambigua, pero no inocente. Ambos sonreían. Ambos miraban hacia lados opuestos. Ambos sabían algo que los demás no sabían. Y ese fue el inicio real de esta historia. Porque no fue el dinero, ni el cargo, ni siquiera la traición, lo que marcó el antes y el después. Fue esa imagen, una imagen que, según Craig recordaría años después, pesaba más que cualquier documento judicial. La traición, cuando viene de cerca, tiene otra textura. No suena como un grito, suena como un silencio exacto, como el que él sintió en esa sala mientras lo esposaban. El caso fue transferido de inmediato al tribunal del condado de Travis. La fiscalía se movió rápido, como si lo hubieran tenido todo listo de antemano. En menos de 2 semanas ya tenían montada la acusación formal. Malversación agravada, fraude sistemático, uso indebido de recursos empresariales, ocultamiento de evidencia. Todo sustentado con correos electrónicos, accesos digitales y un archivo titulado Backup Lasker O8, donde, supuestamente, Craig había dejado registrada toda la estructura del fraude. Pero había algo que no cuadraba. La narrativa era demasiado limpia. Cada documento coincidía con el otro. Las fechas calzaban como relojes suizos. Y Craig, ese hombre meticuloso hasta para colocar sus gemelos, simplemente se rendía. No contrató a un bufete agresivo. No contraatacó con comunicados públicos. No lloró en los estrados. Aceptó cada audiencia como quien asiste a su propia sombra. Las opiniones públicas se dividieron. Algunos lo tachaban de maestro del engaño. Otros empezaron a dudar. ¿Cómo un tipo así cometería un error tan obvio como dejar rastros digitales tan fáciles de encontrar?, preguntaba un ex colega en una entrevista radial. Pero la mayoría ya tenía su veredicto emocional, culpable por default. Y entonces sucedió lo impensable. Debbie, su exesposa, apareció como testigo clave de la fiscalía. Contó que había encontrado varios archivos en su laptop personal, sincronizados con la nube de la empresa. Dijo que al principio creyó que eran errores contables, pero luego comprendió que se trataba de operaciones falsas. Lo dijo con una frialdad quirúrgica. Ni una pausa, ni un titubeo. Craig no la miró, no movió un músculo. Para una audiencia acostumbrada a los dramas sensacionalistas, esta historia tenía un tono distinto. No había escenas escandalosas, no había peleas ni golpes bajos, pero había algo más potente, una constante sensación de que todo ocurría con demasiada precisión. La lección parecía clara. Incluso los entornos más profesionales pueden convertirse en escenarios de traición perfectamente ejecutada.
Craig, desde su asiento en el tribunal, lo entendió mejor que nadie. No todo fraude huele a humo. Algunos huelen a lavanda, a café recién hecho y a documentos perfectamente ordenados. Y sin embargo, en algún rincón de su mente, algo no le cerraba. Algo muy dentro de él repetía, noche tras noche. Demasiado perfecto. Demasiado rápido. Demasiado limpio. Era el primer indicio de que el verdadero caso no era el que se juzgaba en el tribunal. Era otro, y aún no había comenzado. Pasaron solo 3 meses desde el arresto, y el juicio fue tan rápido que casi no dejó margen para el escepticismo. A Craig Lasker lo condenaron a 12 años sin opción a libertad anticipada. El juez del condado de Travis no necesitó más que 2 jornadas para leer las pruebas, escuchar los argumentos y dictar sentencia. La opinión pública se mantuvo en vilo, pero el desenlace pareció satisfacer a todos. Un culpable identificado, una empresa supuestamente reparada y una lección moral para el resto del sector. Para muchos, el caso estaba cerrado. Para Craig, recién empezaba. Fue enviado a la prisión estatal de Low Ridge, un complejo de media seguridad al sur de San Antonio. No era un lugar violento, pero tampoco acogedor. Más que las condiciones materiales, lo que pesaba era la atmósfera. El lenguaje era distinto, las reglas no escritas lo gobernaban todo, y su pasado como ejecutivo de cuello blanco le servía de poco. Aquí no importaban los títulos, ni las cifras, ni los balances. Importaba entender cómo caminar, cómo mirar, cuándo hablar y, sobre todo, cuándo quedarse en silencio. Durante las primeras semanas, Craig mantuvo un perfil bajo. No hablaba más de lo necesario. No buscaba alianzas, pero observaba. Cada rutina, cada gesto, cada código tácito. Mientras los demás pasaban el tiempo con cartas, televisión o dominó, él se encerraba en sí mismo. La celda, para muchos opresiva, se convirtió en su primer refugio. Cada noche repasaba mentalmente los pasos que lo llevaron allí. La detención, el juicio, las pruebas. No le faltaban preguntas. Lo que le faltaban eran respuestas. El acceso a la biblioteca de la prisión le ofreció una pequeña ventana a su vida anterior. Allí encontró una sección olvidada de manuales contables, códigos estatales y textos jurídicos básicos. Comenzó a leer con avidez, como si reconstruir el lenguaje legal fuese su forma de recuperar el control. Fue en ese lugar donde conoció a Sean Mackey, un joven callado, de mirada directa, que cumplía condena por delitos informáticos. Tenía apenas 26 años, pero una mente ordenada y fría. A diferencia del resto, Sean no jugaba a ser simpático. Medía cada palabra, y eso le llamó la atención a Craig. Después de algunos encuentros casuales, Craig decidió contarle su historia, sin adornos, sin dramatismo. Le mostró copias de los documentos del juicio, los supuestos correos electrónicos incriminatorios, los registros de transacciones. Sean tardó solo un par de días en detectar lo que Craig no había podido ver en meses, las inconsistencias. Los archivos clave no tenían firmas digitales válidas, algo muy raro en una compañía que presumía de políticas de ciberseguridad avanzadas. Algunos documentos habían sido modificados minutos después de su creación, sin dejar trazabilidad. Y lo más alarmante, uno de los registros principales aparecía generado desde una dirección IP que no correspondía al sistema interno de Interstate Global, sino a una red pública en Las Vegas, justo durante una convención a la que Craig no asistió, pero cuya agenda estaba publicada en línea con su nombre. Una pequeña trampa para justificar su supuesta ausencia en la oficina. Craig entendió, por primera vez desde el inicio de todo, que podía haber sido víctima de una construcción deliberada. No se trataba de un error judicial, era algo más grande, más meticuloso. Y si había algo que aprender del ambiente penitenciario, era esto: no hay estrategia sin paciencia. Volvió a repasar cada documento del caso. Solicitó, a través del procedimiento interno, copias certificadas de los archivos entregados al jurado. Las comparó con sus propios registros, conservados en memorias que nunca fueron requisadas porque no estaban en su casa ni en la oficina, sino en una caja olvidada del trastero que su hermana aún no había vaciado. Cada cruce arrojaba más dudas, mientras Craig se hundía en ese universo de cifras sospechosas, accesos no rastreados y correos con metadatos manipulados. En el exterior alguien más empezaba a moverse. Emily Lasker, su hermana menor, abogada ambientalista sin relación alguna con el mundo financiero, había sido una de las pocas personas que jamás creyó la versión oficial. Desde el primer día manifestó dudas.
No entendía los detalles técnicos, pero algo en el relato la incomodaba. Demasiadas coincidencias, demasiado orden en el desastre. Usando su red de contactos personales, Emily comenzó a recopilar información pública, registros mercantiles, declaraciones impositivas, movimientos corporativos. No buscaba demostrar inocencia, buscaba inconsistencias, y encontró varias. Para empezar, detectó que Debbie, la exesposa de Craig, y Brandon Fisher, el exdirector de IT, habían registrado una consultora privada en Austin llamada Green Path Strategies tan solo 3 días después del fallo judicial. No era ilegal, pero sí sospechoso. Ambos aparecían como socios fundadores, con un capital inicial de $500,000. Además, los correos corporativos asociados a esta empresa fueron activados antes de que el juicio concluyera, lo que significaba que la sociedad estaba planificada mientras Craig aún se defendía. Emily no se lo dijo a nadie, ni siquiera a Craig, pero esa información comenzó a moldear en su mente una nueva hipótesis. ¿Y si el caso no había sido un simple malentendido? ¿Y si alguien necesitaba quitar a Craig del tablero para ejecutar un plan ya en marcha? Mientras tanto, en su celda, Craig se aferraba a lo único que no podían quitarle, su disciplina. Si la verdad estaba allí afuera, él debía estar listo. Porque no se trataba solo de limpiar su nombre. Se trataba de recuperar la historia que alguien más había escrito en su lugar. El punto de quiebre llegó una mañana cualquiera, sin anuncio previo. Craig estaba limpiando estanterías en la biblioteca de la prisión cuando encontró, entre los manuales olvidados, un pequeño volumen sobre auditoría digital avanzada. No era nuevo, ni especialmente útil para alguien con su experiencia, pero al abrirlo, cayó una hoja suelta. Era una fotocopia arrugada con anotaciones técnicas sobre estructuras de metadatos. Parecía de algún taller antiguo, sin autor ni fecha. Pero en una de las esquinas, con letra firme, alguien había escrito: si no hay firma, no hay origen. Si no hay origen, no hay delito. Esa frase quedó girando en su cabeza durante días. Sean Mackey, desde su escritorio improvisado, lo escuchó en silencio cuando Craig le mostró la nota. No sonrió ni reaccionó. Solo tomó uno de los documentos del caso, lo escaneó con su software casero, hecho con retazos de código y permisos limitados, y dijo: esto fue editado 2 días después de la fecha oficial, y desde un sistema sin validación de usuario. No era prueba suficiente para una apelación, pero sí para algo más importante: dudar con método. Craig no era un técnico, pero sabía leer estructuras. Aprendió a diferenciar los formatos de codificación, a seguir rastros dentro de los campos ocultos del archivo. Cada noche, después del conteo de internos, repasaba documentos como si fueran novelas criminales. Su rutina era metódica: primero fechas, luego ubicaciones, finalmente firmas. Algunos archivos no tenían siquiera un rastro válido. Otros estaban duplicados con mínimas diferencias. Todo indicaba una alteración deliberada. Mientras tanto, Emily seguía sus propias pistas. Cada semana visitaba el archivo comercial del Estado. No buscaba escándalos, sino patrones. Uno de ellos le llamó la atención. Las firmas relacionadas a Green Path Strategies habían empezado a recibir contratos de consultoría de empresas que, hasta entonces, tenían relación directa con Interstate Global. Empresas como Marwell Logistics, Trinity Oil Services y EconTrade Solutions, que nunca habían trabajado con Debbie o Fisher. ¿Cómo era posible que, de la noche a la mañana, les confiaran gestión financiera? Al revisar actas, descubrió algo más inquietante. Brandon Fisher aparecía como asesor técnico en al menos 3 compañías creadas entre 2009 y 2010. Todas vinculadas a fondos de inversión que operaban en Delaware y Nevada. Algunas ya estaban disueltas, otras seguían activas pero sin empleados registrados. Era un patrón conocido en el ámbito legal: estructuras de paso para redirigir capitales sin dejar huella directa. Y aunque no era ilegal, tampoco era inocente. Emily decidió entonces cambiar su enfoque. Sabía que para llegar a fondo necesitaba ayuda de alguien que entendiera no solo las estructuras legales, sino también cómo se manipulan. Fue entonces cuando contactó a James Donahue, un investigador privado retirado, conocido por su trabajo en casos de fraude corporativo. Donahue, escéptico por naturaleza, aceptó revisar la información sin compromisos. No prometió resultados, solo pidió tiempo. Craig, dentro del penal, comenzó a escribir su propio informe. No una declaración personal, ni una apelación. Un informe técnico,
estructurado como si fuera para una auditoría real. Página por página, explicaba las inconsistencias, señalaba los accesos irregulares, enumeraba los archivos sin trazabilidad. Cada afirmación la acompañaba con notas, copias y registros internos. Usó su experiencia como auditor como única defensa. Nadie podía acusarlo de mentir si solo hablaba con datos. El ambiente en Low Ridge seguía siendo hostil, pero Craig había aprendido a navegarlo. A cambio de pequeños favores, arreglar cuentas, escribir cartas legales, consiguió que otros internos respetaran su espacio. Incluso el personal de la biblioteca comenzó a dejarle más tiempo frente al único computador habilitado. Lo que para otros era un castigo, para él era el taller de su reconstrucción. Donahue, por su parte, encontró sus primeras certezas revisando el historial de viajes de Debbie y Fisher. Habían estado juntos en Seattle, en Boston y en Cancún durante fechas que coincidían con momentos clave del juicio. Ninguno de esos viajes figuraba en los registros fiscales que entregaron durante el proceso. Tampoco los declararon como parte de sus ingresos. Era evidente que actuaban como socios mucho antes de lo que habían admitido. Craig no sabía aún que Donahue había comenzado a rastrear una posible red de triangulación financiera, pero sí intuía que la historia oficial se caía por sí sola si se miraba con el lente adecuado. Esa convicción fue lo que lo mantuvo firme. Lo que antes fue rabia se convirtió en método, lo que fue resignación, en disciplina, lo que fue traición, en lógica. Había noches en las que el ruido del penal lo hacía imposible dormir. Gritos, alarmas, pasos. Pero incluso en esas horas, Craig no dejaba de pensar, si alguien había armado un escenario tan perfecto para condenarlo, entonces también había dejado rastros. Y si los rastros existían, él debía encontrarlos, documentarlos y presentarlos con la misma exactitud con la que antes elaboraba balances de fin de año. A veces, al mirar por la pequeña ventana de su celda, pensaba en todo lo que había perdido, su carrera, su nombre, su círculo social, pero también pensaba en algo que le repetía su padre de joven: cuando no puedas limpiar tu reputación, al menos limpia los hechos. Y eso, se decía ahora, era su única tarea. La confirmación llegó en forma de una hoja doblada dentro de un sobre sin remitente. Emily la recibió una tarde, al volver de una reunión con un abogado fiscalista que le había recomendado un contacto. Era una impresión en blanco y negro, pero con detalle quirúrgico. Movimientos de una cuenta empresarial registrada en Islas Vírgenes Británicas, con transacciones que coincidían en fecha y monto con las operaciones por las que Craig había sido condenado. El destinatario final era una firma de inversión en Houston llamada Nova Spring Partners, vinculada a uno de los antiguos clientes de Interstate Global, hoy, curiosamente, asesorado por Green Path Strategies. Emily supo, sin duda, que alguien había empezado a colaborar desde dentro, alguien que no podía hablar, pero sí enviar piezas. Lo primero que hizo fue escanear el documento, comprobar su autenticidad y contrastarlo con los registros públicos de operaciones bancarias en jurisdicciones abiertas. El movimiento era real. Y aún más importante, la cuenta origen no estaba a nombre de Craig ni de ninguna firma relacionada a él. Al mismo tiempo, en la prisión, Craig notó que ya no era el único que miraba hacia atrás con intención. Algunos internos empezaron a pedirle ayuda para revisar sentencias, redactar apelaciones o simplemente entender sus casos. Lo que comenzó como una estrategia para protegerse, se transformó en una rutina que le otorgaba un tipo de reconocimiento. No era respeto en el sentido clásico, pero sí algo cercano: utilidad. Su presencia ya no era una anomalía, era parte del sistema informal. Sean McKay seguía siendo su única conexión con lo técnico. Entre ambos habían creado una especie de laboratorio clandestino con reglas claras. Todo debía ser documentado como si fuera a ser presentado en un tribunal. Nada podía quedar a la interpretación. Los hallazgos más sólidos eran enviados en sobres numerados a Emily, quien los guardaba y clasificaba en carpetas con etiquetas simples: accesos remotos, IP externa, firma faltante, fechas cruzadas. Fue durante uno de esos envíos cuando Craig recordó una operación en particular que siempre le había parecido extraña. Una transferencia de $280,000 hecha desde su cuenta corporativa en la red interna de Interstate, justo el día en que él se encontraba en una conferencia de sostenibilidad empresarial en Denver. Tenía pruebas: pasaje aéreo, acreditación del evento, reserva de hotel.
Y sin embargo, esa operación había sido utilizada como prueba central del juicio. Lo extraño no era solo el momento, sino que esa transacción no requería verificación biométrica, lo cual iba contra el protocolo de seguridad que él mismo había diseñado 3 años antes. Craig buscó el documento en sus archivos y lo cotejó con el protocolo original, también conservado. La operación había sido ejecutada desde una terminal que no figuraba en los registros de acceso físico del edificio. Y más revelador aún, la IP no pertenecía al rango privado de la empresa, sino a un proveedor de Internet residencial del área de Round Rock, a casi 50 kilómetros del lugar. En contexto, era una prueba de plantación, disfrazada de rutina. Donahue, mientras tanto, avanzaba con otra línea. Había conseguido el testimonio de una exasistente administrativa de Brandon Fisher, una mujer llamada Patricia Helm, que había trabajado con él durante 5 años. No quería hablar públicamente, pero aceptó reunirse bajo condiciones de anonimato. En una conversación grabada, que no podía ser usada legalmente, pero sí como pista, reveló que Fisher tenía acceso a credenciales administrativas, aún después de haber renunciado a Interstate, y que, según sus propias palabras, tenía todo listo para el próximo paso. Donahue lo cruzó con los registros de acceso del servidor interno de la empresa, obtenidos a través de una filtración que aún no podía confirmar. Encontró accesos con privilegios de administrador desde ubicaciones externas, ejecutados con usuarios que estaban dados de baja. Uno de ellos coincidía con el usuario personal de Craig, pero con horario incompatible con su actividad registrada. De nuevo, se repetía el patrón. Uso de identidad digital como fachada. Emily, con todo este material, tomó una decisión. Organizó los datos, creó un expediente cronológico que incluía documentos internos, correos recuperados, movimientos financieros, y lo envió a un conocido suyo del Departamento de Regulaciones Financieras del Estado. No pidió reapertura del caso, no solicitó acciones. Solo lo tituló Inconsistencias en el caso Lasker, una revisión técnica necesaria. La respuesta fue formal y distante. No podían actuar sin una orden judicial o una denuncia formal respaldada por un abogado registrado, pero la semilla estaba plantada. En prisión, Craig sintió por primera vez que el escenario empezaba a cambiar, no radicalmente, no con estridencia, pero con una especie de vibración sorda, como si la narrativa dominante comenzara a mostrar fisuras. Sabía que no bastaba con demostrar que algo estaba mal. Tenía que demostrar cómo, cuándo, por qué y, sobre todo, quién. Porque mientras no existiera una figura clara que hubiese manipulado el sistema, todo seguiría siendo una sospecha elegante. Aún así, no dejaba de preguntarse por qué. ¿Por qué él? ¿Qué ganaban exactamente? ¿No hubiera sido más fácil simplemente desvincularlo? La respuesta llegó de Sean en una frase seca. Porque te necesitaban como culpable, no como ausente. Era verdad. La credibilidad de Craig como auditor, su historial impecable, su cercanía a las capas más sensibles de la información corporativa, lo convertían en algo incómodo. No en una amenaza evidente, pero sí en un testigo potencial. Uno que podía hacer preguntas en los momentos menos convenientes. El sistema no lo había castigado por lo que hizo, pensaba Craig. Lo castigó por lo que sabía, o por lo que podía descubrir si seguía allí, dentro de la estructura. Y en esa noche, entre el zumbido de los tubos fluorescentes y los murmullos apagados del penal, entendió que no solo quería limpiar su nombre, quería redibujar todo el mapa. Para finales de 2012, el trabajo de Craig desde la prisión y el de Emily en el exterior ya no eran esfuerzos paralelos, sino una operación sincronizada. Lo que habían empezado como una especie de catarsis se estaba transformando en un caso serio, meticulosamente documentado. Craig lo sentía en los detalles, en los sobres que llegaban cada semana con registros limpios, en los silencios de algunos funcionarios del penal cuando le entregaban documentos, incluso en el cambio de actitud de Sean, que ahora hablaba con una mezcla de respeto y prudencia. La clave, según entendieron ambos, no era gritar su inocencia, sino demostrar la estructura que había hecho posible su condena. Una cosa era decir, esto está mal, y otra muy distinta era explicar, esto fue manipulado así, con esta herramienta, por este acceso, desde esta ubicación, con este propósito. Y eso fue lo que empezó a suceder. La operación en Denver, la de los $280,000 ejecutada mientras Craig estaba fuera del estado, fue el primer caso con evidencia técnica completa.
Sean logró reconstruir una línea de tiempo precisa. Craig había abordado el vuelo a las 7:23 de la mañana. El acceso al sistema ocurrió a las 10:02 de la mañana desde un IP ubicado en un suburbio de Houston, y la verificación del banco se completó sin requerir la segunda clave que Craig normalmente usaba. Eso solo podía hacerse desde una terminal exenta del segundo factor, es decir, desde adentro. Emily organizó esta información en un informe que incluía capturas de pantalla, trazabilidad IP, mapas de ubicación y documentos adjuntos. Lo entregó personalmente a un contacto de la Universidad de Texas, especializado en delitos informáticos. Le pidió solo una cosa: una validación técnica independiente. Quería saber si un experto externo llegaría a las mismas conclusiones sin conocer el contexto. 2 semanas después, la respuesta llegó en forma de un correo breve. Confirmo que los accesos fueron externos. Los archivos presentan alteración posterior a su creación, y no hay trazabilidad lógica para suponer intervención directa del señor Lasker. Esa fue la señal que Donahue estaba esperando. Él ya había reconstruido parcialmente la red empresarial que giraba alrededor de GreenPath Strategies. Lo que encontró fue una cadena de entidades registradas en Wyoming, Delaware, Islas Caimán y Panamá, con flujos financieros que comenzaban justo después de la sentencia de Craig. Algunos fondos eran depositados por supuestas empresas de inversión, que luego transferían dinero a cuentas en bancos suizos, y finalmente regresaban a Estados Unidos como consultoría internacional o desarrollo tecnológico. Un circuito perfecto. Lo curioso era que varios de esos fondos coincidían en fechas, montos y estructura con las operaciones atribuidas a Craig como desfalco. No eran idénticas, pero sí sospechosamente similares. Más aún, uno de los fondos utilizados para esas transacciones figuraba en documentos internos de Interstate como proyecto inactivo desde 2007, y aún así había movido casi $1 millón en los últimos 2 años. Emily decidió entonces contactar a una figura clave, un fiscal retirado llamado Tom Aldrich, conocido por su escepticismo y su obsesión con los errores judiciales. No le ofreció pruebas, le ofreció dudas. Le mostró una copia del informe técnico, algunos cruces bancarios y la estructura cronológica del caso. Aldrich no prometió nada, pero pidió ver más. Mientras tanto, dentro del penal, Craig redoblaba sus esfuerzos. Le quedaban pocas herramientas legales disponibles, pero no le preocupaba. Había pasado la etapa de la desesperación. Ahora trabajaba con método, casi como si aún fuera parte de la junta directiva de alguna firma. Su celda estaba cubierta de papeles, cronogramas y gráficos. Tenía una caja con tarjetas donde anotaba nombres, fechas y códigos. Y cada noche al cerrarla, sentía que una pieza más había sido colocada. Sean, por su parte, tenía sus propios motivos para colaborar. Nunca lo dijo, pero Craig entendió que aquel joven no ayudaba por compasión, sino porque veía en el caso una oportunidad de redención técnica. Demostrar un fraude desde adentro del sistema era para él una forma de mostrar que el conocimiento también podía limpiar. No era afecto, era convicción. Donahue, fuera de todo marco institucional, tomó un riesgo adicional. Contactó a una exasistente técnica de Brandon Fisher, Nancy Cordell, quien había sido despedida en 2011 durante una reestructuración en GreenPath. Nancy no aceptó hablar en público, pero sí entregó una copia de seguridad antigua de un servidor interno. En ella había registros de acceso, nombres de usuarios y modificaciones a archivos clave, incluidas varias ediciones hechas desde una cuenta administrativa que usaba el alias HoaFinr. Ese usuario, según las notas internas, había sido cerrado en 2009. Sin embargo, aparecía realizando operaciones hasta 2011. El informe que construyó Donahue con esta nueva pieza mostraba claramente que las identidades digitales habían sido utilizadas como fachadas. No solo la de Craig, también las de al menos otros 3 empleados despedidos en el mismo periodo. Emily tomó este informe, lo unió con el resto del material y redactó una solicitud formal al Departamento de Justicia del Estado, acompañada por un abogado especializado en apelaciones complejas. No fue una denuncia, fue una petición para que se reabriera el expediente bajo el principio de posible condena errónea basada en evidencia manipulada. Craig, desde su celda, recibió la copia del expediente completo en un sobre sin remitente. Lo leyó durante 3 noches, sin pausa, sin emociones. Y al llegar a la última página, por primera vez desde que todo había comenzado,
sonrió. No por victoria, no por revancha, por precisión. Todo empezaba a encajar. Y aunque aún no sabía si eso sería suficiente para salir, al menos ya no estaba atrapado en una narrativa ajena. La historia ya no era solo la de un hombre caído, era la de una maquinaria expuesta, y él era el único que conocía cada tornillo. En los primeros meses de 2013, la tensión no se medía por lo que ocurría, sino por lo que podía llegar a pasar. Emily ya había entregado el informe al Departamento de Justicia Estatal. Craig estaba preparado para la revisión del expediente. Donahue seguía sumando piezas técnicas, pero nada se movía. El silencio institucional era absoluto, como si el sistema se negara a mirarse al espejo. Y aún así, cada uno de ellos sabía que el tablero ya no era el mismo. Solo hacía falta un error. Una grieta. Ese error llegó desde donde menos lo esperaban. Un fondo europeo de inversión especializado en proyectos sostenibles detectó cifras duplicadas en los reportes entregados por Green Path Strategies. Lo comunicaron a sus auditores, y la inconsistencia no generó una alarma oficial, pero sí una nota de observación en los registros financieros. Emily, gracias a uno de sus contactos en ese mismo entorno, obtuvo acceso a esa observación. No decía mucho, pero lo suficiente. 2 reportes distintos, con fechas cercanas, habían incluido las mismas cifras de ingresos, solo que con nombres distintos de los clientes y montos ligeramente ajustados. Era la primera evidencia externa y verificable de que la consultora dirigida por Debbie y Brandon manejaba datos con un margen de discrecionalidad que no podía justificarse. Más allá del error contable, el hecho de que usaran la misma cifra en 2 contextos diferentes y con empresas distintas revelaba una práctica repetida. No era una omisión, era un patrón. Craig recibió la información con cautela, aprendió a no entusiasmarse por datos aislados, pero sabía que los errores financieros eran como fracturas en una pared. Si empujas en el punto exacto, todo se puede venir abajo, y esta observación externa podía ser ese empuje. El documento fue inmediatamente añadido al expediente de apelación como evidencia de práctica financiera engañosa por parte de los principales testigos del caso original. Donahue, por su parte, se adentró más en el historial empresarial de Nova Spring Partners, la firma donde varios de los fondos desviados parecían terminar. Lo que descubrió fue inquietante. La empresa, aunque activa, no tenía oficinas físicas, ni empleados registrados en Texas, ni un historial público de proyectos ejecutados. Aún así, movía millones en ciclos trimestrales. La mayoría de sus contratos estaban asignados a través de filiales en Nevada y Wyoming, y algunas de las empresas a las que decía representar estaban vinculadas a otros 2 exempleados de Interstate Global, ambos despedidos poco después de que Craig fuera arrestado. Mientras tanto, en la prisión, Craig reorganizó por completo su estrategia. Ya no bastaba con enviar informes, necesitaba que cada documento tuviera una estructura legal impecable. Comenzó a redactar solicitudes dirigidas a organismos estatales, invocando un concepto que había estudiado a fondo: revisión por error material oculto. No buscaba repetir su defensa, buscaba que alguien, un juez, un técnico, un analista, se viera obligado a comparar lo que se dijo en su juicio con lo que ahora estaba documentado. Su lógica era simple: si 2 versiones de una misma verdad no pueden coexistir, una de ellas debe ser falsa. Y en esa contradicción estaba la llave. Emily, convencida de que estaban más cerca que nunca, fundó junto con un grupo de abogados una pequeña iniciativa sin fines de lucro para revisar casos de condenas dudosas relacionadas con evidencia digital. Lo llamó Clear Frame Legal Initiative. No lo hizo para ayudar solo a su hermano, sino porque entendió algo profundo. El caso de Craig no era una excepción, era un ejemplo. Y si no se documentaba correctamente, todo volvería a repetirse. Sean, desde su rincón del penal, comenzó a entrenar a otros internos en cuestiones básicas de ciberseguridad. Lo hacía sin permiso oficial, en papel, con ejemplos sencillos. Craig no lo alentaba ni lo frenaba, pero entendía el gesto. En un entorno donde el tiempo no se mide en relojes sino en rutinas, ese tipo de acciones generan más que respeto, generan dirección. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Una mañana, Craig fue llamado por un oficial administrativo. Le entregaron un sobre cerrado, con remitente estatal. Al abrirlo, encontró una carta breve firmada por un juez del Tribunal de Apelaciones de Austin. Decía: su expediente será revisado en sesión interna.
Se ha asignado comité técnico para evaluación de nueva evidencia digital. Esa frase sin más adornos tenía un significado claro. Por primera vez en años, alguien dentro del sistema estaba dispuesto a mirar. No era una reapertura judicial, no era una absolución, pero sí un quiebre, una posibilidad. Craig regresó a su celda sin mostrar emoción. Pero esa noche, mientras ordenaba sus papeles, guardó la carta en una carpeta distinta, no junto al resto, no entre documentos técnicos, en una sola carpeta, limpia, con la fecha escrita en mayúsculas. Esa carta, pensó, era su primer punto de retorno, no al pasado, sino a sí mismo. Donahue, al enterarse, aceleró su ritmo. Se centró en los archivos de respaldo de servidores antiguos que aún no había analizado. Gracias a la colaboración silenciosa de 2 técnicos despedidos de Orion Trade Systems, una firma vinculada a GreenPath, consiguió copias completas de accesos, modificaciones y privilegios asignados entre 2008 y 2011. En esos archivos encontró un detalle que le quitó el aliento. Las credenciales de Craig seguían activas casi 9 meses después de su despido formal. Y no solo eso, habían sido utilizadas para ejecutar al menos 4 operaciones en horarios en los que Craig estaba bajo custodia federal. Ese hallazgo fue enviado de inmediato al comité técnico, junto con una declaración jurada. El expediente crecía, y con él, la presión. Craig ya no se permitía pensar en el después. No se imaginaba caminando libre, ni hablando con la prensa, ni recibiendo disculpas. Su meta era más fría: construir una narrativa que no pudiera ser destruida por los mismos mecanismos que lo habían condenado. Si el sistema usó lógica para atraparlo, él usaría lógica para desarmarlo. A esas alturas, ya no buscaba justicia, buscaba exactitud. El comité técnico del Tribunal de Apelaciones comenzó su evaluación con sigilo. Ningún medio fue notificado, ningún documento se filtró. Era un proceso cerrado, casi clínico. Estudiaban los informes como si fueran disecciones, sin nombres, sin rostros, solo fechas, firmas digitales, patrones y accesos. Lo que buscaban no era una historia emocional, sino una falla técnica. Y sin quererlo, eso jugaba a favor de Craig. Mientras tanto, desde el otro lado del sistema, alguien más observaba con atención. Brandon Fisher, el exdirector de sistemas de Interstate y actual socio de GreenPath Strategies, modificó sus rutinas. Canceló 2 viajes de negocios, desactivó sus cuentas públicas en redes profesionales y pidió que todas las comunicaciones internas fueran encriptadas y limitadas a canales autorizados. No hubo declaraciones ni excusas, solo movimiento. Quienes trabajaban con él notaron el cambio: más silencio, más control, más tensión. Debbie, por su parte, continuó con su vida corporativa sin alteraciones visibles. Seguía asistiendo a eventos de sostenibilidad, firmando acuerdos y participando en conferencias sobre finanzas verdes. Su perfil público era impecable, sus presentaciones pulidas, su discurso medido. Pero en los pasillos, sus colaboradores comenzaron a notar algo distinto. Las reuniones se volvieron más cerradas, las decisiones más unilaterales, como si cada paso estuviera siendo calculado desde un punto de presión invisible. En prisión, Craig mantenía su rutina con una precisión que parecía casi monástica. Despertaba a la misma hora, revisaba los documentos recibidos, reescribía partes del informe técnico y mantenía correspondencia regular con Emily y Donahue. Había aprendido a funcionar dentro del sistema sin dejarse absorber por él. Para muchos internos, su celda era ya una pequeña oficina, una especie de zona neutral donde no se hablaba de supervivencia, sino de procesos, estructuras y pruebas. Una mañana, Craig recibió un paquete discreto. No tenía remitente, solo un sello legal de confidencial. Dentro había una copia impresa del informe parcial del comité técnico. No era un dictamen, pero sí una evaluación preliminar. El resumen decía: se ha identificado evidencia digital no congruente con los elementos probatorios utilizados en el juicio original. Se recomienda evaluación forense independiente. Esa recomendación lo cambió todo. Ya no se trataba de defender su inocencia. Ahora era el propio sistema el que sugería revisar la validez del proceso. Donahue, al recibir el mismo documento, decidió mover su última carta. Contactó a un exauditor federal llamado Brian Kessler, conocido por su trabajo en desmantelar redes de fraude financiero en zonas grises. Kessler, tras revisar el expediente, aceptó colaborar como asesor externo. No tenía poder jurídico,
pero su nombre era suficiente para que los actores institucionales tomaran nota. Kessler comenzó por revisar el ciclo completo de transacciones asociadas a GreenPath, Orion Trade y Nova Spring. Con ayuda de sus propios contactos en el sector bancario, rastreó fondos que, según los reportes, provenían de ingresos internacionales. Pero esos fondos pasaban primero por cuentas intermedias en jurisdicciones con baja trazabilidad. Lo más alarmante fue descubrir que, en al menos 3 ocasiones, los montos transferidos coincidían exactamente, hasta el último centavo, con las cifras que aparecían en los documentos de juicio como supuestas pruebas de desvío cometidas por Craig. No era una coincidencia, era un espejo. Esa información fue condensada en un informe técnico y enviada al comité junto con los respaldos digitales. El argumento era simple. Si los fondos atribuidos a Craig reaparecían en estructuras manejadas por los principales testigos en su contra, entonces no solo se cuestionaba la prueba, sino también la motivación del testimonio. Y eso bastaba para abrir una revisión judicial. Kessler no se detuvo allí. Pidió a Donahue que le consiguiera acceso a los logs internos de Interstate anteriores a 2009. Gracias a los antiguos empleados de TI que aún colaboraban en silencio, recuperaron archivos que parecían inofensivos, notas técnicas, reportes de auditoría interna, alertas automatizadas. Pero entre ellos encontraron un correo eliminado con fecha de abril de 2009, enviado por Brandon Fisher a otro ejecutivo, en el que sugería preparar terreno en caso de que Lasker se vuelva una variable no alineada. Era una frase ambigua, sí, pero en el contexto actual tenía un peso brutal. Emily incluyó esa línea en su solicitud de audiencia formal, que fue presentada al tribunal en junio de 2013. No era una apelación común, era una petición de revisión por colapso estructural de la prueba principal. Y como respaldo, aportó más de 600 páginas con registros cruzados, análisis de expertos, correos eliminados y una línea temporal detallada que demostraba que Craig no había tenido control sobre sus credenciales digitales desde al menos 7 meses antes de su despido. En el penal, Craig recibió la noticia con una mezcla de lucidez y resignación. Sabía que una revisión no garantizaba su libertad, ni siquiera una rectificación pública, pero era una grieta formal, un punto donde el sistema se veía obligado a revisarse a sí mismo. Esa noche no durmió, no por ansiedad, sino por actividad. Releyó todo, anotó observaciones en márgenes, subrayó fechas, refutaciones, enlaces. No dejaba de pensar en algo que su abogado había dicho antes del juicio original. El problema con la verdad no es demostrarla, es que llegue a tiempo. Ahora, por primera vez, sentía que ese tiempo se acercaba. La audiencia se celebró el 14 de septiembre de 2013 en una sala sin cámaras, sin periodistas, sin atención mediática. Fue un procedimiento técnico, administrativo, sin estridencias. Al fondo, Craig Lasker, con el cabello visiblemente más blanco y una postura rígida por los años de encierro, escuchaba sin mover un músculo. Frente a él, el juez leía un informe que ya conocía de memoria, un análisis forense, firmado por 3 peritos independientes, que desmontaba punto por punto las pruebas clave utilizadas en su condena. Documentos alterados, credenciales comprometidas, testimonios con conflicto de interés no declarado. Todo estaba allí, limpio, ordenado, irrefutable. Pero el juez no dictó sentencia, no ese día, solo anunció que la evidencia reunida justificaba una suspensión de condena bajo condición especial. Craig sería liberado bajo monitoreo judicial, mientras se preparaba un nuevo proceso con la información corregida. No era una absolución, pero sí una puerta abierta. Al salir, no hubo aplausos. Solo el sonido de su respiración al llenar por fin aire libre. No había fotógrafos, no había abrazos. Solo Emily, de pie, con una carpeta en la mano y los ojos llenos de algo más profundo que alegría. Era respeto, el tipo de respeto que solo se construye con años de lucha silenciosa. Craig no volvió a su antiguo barrio. Se instaló en las afueras de Austin bajo otro nombre, en una pequeña casa alquilada por Donahue a través de una firma intermediaria. No por paranoia, sino por estrategia. Necesitaba desaparecer del radar para poder mirar hacia adentro del sistema sin ser visto. Durante meses trabajó como consultor independiente, analizando estructuras financieras sospechosas para organizaciones sin fines de lucro. No por dinero, por necesidad intelectual, porque dejar de pensar sería traicionarse.
Mientras tanto, el círculo alrededor de Brandon Fisher y Debbie comenzó a cerrarse. Las inconsistencias acumuladas, los registros filtrados y los informes externos empujaron al FBI a abrir una investigación formal. Ya no era el caso Lasker. Era una posible red de fraude financiero que usaba empresas legales para canalizar fondos ilegítimos. El tono cambió. Las conversaciones ya no eran sobre un error judicial, sino sobre una arquitectura de manipulación. En abril de 2014, agentes federales interceptaron a Fisher en el aeropuerto de Atlanta, con documentos falsos, dispositivos cifrados y pasajes sin retorno. Debbie fue detenida esa misma noche en su oficina, sin oponer resistencia. No se declararon culpables. No dijeron nada, pero los discos duros recuperados contenían registros que hablaban por sí solos. Entre ellos, un archivo cifrado con varias capas de protección. Su nombre, Ledger Mosaic Final. Dentro, los investigadores encontraron un diario en formato digital escrito por Debbie. No era emocional, era técnico. Detallaba paso a paso la construcción de la narrativa contra Craig. Fechas, decisiones, dudas, correcciones, nombres. Era un cuaderno de ingeniería del fraude, como si hubiese querido dejar constancia de su genialidad. La fiscalía utilizó ese archivo como base para más de una docena de cargos preliminares. Pero a pesar de la magnitud del hallazgo, Craig no quiso dar declaraciones. Rechazó entrevistas, documentales y ofertas de libros. Solo pidió que su nombre fuera eliminado oficialmente del registro de condenados del Estado. Cuando le entregaron el certificado de exoneración, lo guardó sin leerlo. Ya no necesitaba papeles para saber quién era. Los meses siguientes fueron extrañamente silenciosos. El juicio contra Fisher y Debbie se preparaba con rigor, pero Craig no asistía a las audiencias. Su energía estaba en otro lado. Escribía, no memorias, no biografía, sino propuestas. Ideas para reformar el uso de evidencia digital en procesos judiciales. Colaboraba con Clear Frame Initiative, ahora una organización reconocida con varios casos reabiertos en curso. Pero todo lo hacía en voz baja. Hasta que un día, en julio de 2015, Emily recibió un sobre sin remitente. Dentro, una sola hoja escrita a mano. Volví al inicio. Nadie más podrá usar mis pasos como sombra. Estoy donde empecé, pero con otros ojos. Gracias por no dejarme solo cuando yo ya me había ido. Sé. No hubo más cartas, ni llamadas. Craig desapareció. Literalmente. Nadie supo si cambió de país, si adoptó otro nombre, si siguió trabajando en silencio, o si simplemente decidió cortar todos los hilos que lo unían al pasado. La policía no lo buscó. La justicia no lo requería. Legalmente era libre. Un año después, en un pequeño foro sobre ciberética celebrado en Santa Fe, uno de los panelistas, un analista de voz, presentó un documento anónimo titulado sobre cómo fabricar la culpa en entornos digitales. El archivo no tenía autor, pero el estilo era inconfundible. Entre los asistentes, alguien susurró, «Esto es Lasker». Nadie lo confirmó. Pero al final de la presentación, el moderador leyó una frase impresa al pie del texto. La verdad no es lo que se prueba, es lo que no se puede desmontar. Y por eso, no siempre llega cuando uno la necesita. A veces, simplemente te espera. El público guardó silencio. Un silencio denso, de esos que no incomodan, sino que atan. Nadie aplaudió al instante. Nadie se movió. Porque por primera vez, la historia no terminaba en justicia, ni en venganza, ni en redención. Terminaba en comprensión. Y eso, para todos los que alguna vez fueron silenciados, era más que suficiente.